Bien, buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta hora, pues damos gracias a Dios. Pensaba que tal vez iba a comenzar a las 4:30, pero no me fue posible. Así es de que, pero estamos aquí, todavía estamos a tiempo, aún con el sol en alto, para poder predicar, pues eh, pues nos dicen de que debemos de predicar mientras el sol está en alto, y creo que todavía está en alto el sol y podemos predicar porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Así es de que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Los saluda en esta hora el hermano Filadelfio Montesino, esperando que cada uno de los oyentes sea bendecido por la palabra del Señor y que al mismo tiempo nos permita acercarse delante del Señor para poder estar siempre dispuesto a obrar conforme a la voluntad y a la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traemos un tema, mis hermanos, que el Señor nos permite traer en esta hora, algo fuertecito, pero veamos que la palabra de Dios es fuerte y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Así es de que no debemos de temer, porque la palabra del Señor, al mismo tiempo que hace la llaga o hace la herida, también la suaviza con aceite. Así es de que, mis hermanos, recibamos esta palabra conforme a la voluntad del Señor. Así es de que les voy a pedir, hermanos, que vayamos al libro al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, vamos a estar leyendo en su verso del 1 al 3. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, que tú escaparás del juicio de Dios. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, porque ya estamos, Padre eterno, aquí en este lugar, Padre santo, para poderle adorar, alabar, glorificar y bendecir, Señor, su nombre, y esperando que usted sea siempre, Padre santo, el primero, Padre santo, en bendecir a aquellas personas, Padre santo, aleluya, que aquellas personas que están siempre, Padre mío, dispuestos a recibir tu palabra. Bendícelos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y por favor, Señor amado, bendice a tu siervo, Señor, que va a predicar tu palabra. No a ser él, sino tú, Padre Santo, porque te pedimos, Señor, que pongas tus palabras en mis labios, Padre Santo, para que no sean mis palabras, sino las tuyas, las cuales se deben de predicar, Padre Santo, porque cada mensaje, Señor amado, que tú nos das, Padre Santo, sabemos que eres tú quien nos ilumina, nos guía, Padre Santo, para que hablemos según su voluntad, no la nuestra. Padre, en el nombre, Señor poderoso de Jesús, le pedimos, Padre Santo, sobre todas aquellas personas, Padre eterno, que han de escuchar este mensaje, Padre Santo, por favor, ayúdalos a entender, a comprender, Señor, esta bendita palabra, Padre Santo, que estamos ya en los últimos tiempos y por lo cual tenemos que evitar a toda costa, toda murmuración, toda crítica, Señor amado, que no sea para edificación nuestra. Padre Santo, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, nadie debe de tratar de dirigir a otra a hacer lo recto mientras que fracasa en corregir a su propia y mala conducta. Esto es algo que verdaderamente vemos casi a diario en nuestro diario vivir, en nuestra manera, en nuestro momento, en los lugares donde andamos. Siempre miramos
cosas semejantes a las que la palabra del Señor nos está diciendo, porque verdaderamente el ser humano se ha puesto en un grado a que, si es posible, juzga aún a cualquier persona, no fijándose en él mismo. Por eso dice que nadie debe de tratar de dirigir a otra a hacer lo recto, mientras que fracasa en corregir su propia vida, su mala conducta. Algunas iglesias tratan de persuadir a la sociedad pagana a que siga la ley bíblica, mientras que al mismo tiempo están ciegas a la mundanalidad e inmoralidad que hay dentro de sus filas, antes que la iglesia procure ejercer influencia en el mundo para que lleve una vida mejor. Debe someterse a sí mismo al escrutinio del reflector divino y reformarse conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que deberíamos muchas veces de nosotros hacer esto. Si estamos acostumbrados a juzgar, a señalar, a criticar a otras personas porque tal vez no están haciendo bien en su diario vivir, en su caminar, debemos de ver, mis hermanos, que cuando nosotros señalamos aquí a alguien, estamos señalando con un dedo a una persona, pero no nos damos cuenta que son tres los dedos que nos apuntan a nosotros, teniendo el dedo gordo como testigo a aquel que está señalando, que es el que está sobre nosotros, que es el Dios Todopoderoso, que el dedo gordo señala a Dios. Y el dedo, los tres dedos nos señalan a nosotros, mientras nosotros señalamos a la persona que estamos juzgando y criticando. Deberíamos de verdaderamente nosotros examinarnos a nosotros mismos. Por eso es el Señor que está permitiendo que nosotros, mis hermanos, hagamos esto, que no nos juzguemos unos a otros, mientras que nos los examinemos a nosotros mismos. Mire, como primer punto dice, el hombre busca justificarse juzgando a otras personas. Oh, que no he dicho el tema. El tema ya lo dije, aún en la misma introducción del mensaje lo dije. Ciegas por la mundanalidad e inmoralidad. Ese es el tema. Ciegas por la mundanalidad e inmoralidad. ¿Por qué? Porque las personas a nuestro tiempo permanecen más tiempo en las cosas materiales, inmorales y mundanalidades que en la palabra de Dios. No se aperciben a buscar en nuestro tiempo la palabra verdadera de Dios. ¿Por qué? Porque están sometidas a hacer lo que el mundo hace. Por eso dice el Señor que ciegas están las personas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están metidas dentro de un sistema mundial y mundanalidad. ¿Ah? Y llenas de inmoralidad. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta de qué forma vamos a exhortar a la iglesia, de qué manera vamos a señalar a un hermano cuando lo estamos viendo que anda mal, en vez de aconsejarlo, de guiarlo y que con amor corregirlo y dirigirlo al buen camino, pero lo ponemos muchas veces a criticar. Así es de que, mis hermanos, como primer punto dije, el hombre busca justificarse juzgando a otro. Por ejemplo, se encuentran muchos ejemplos en el libro de los evangelios, porque vemos allí la historia del publicano y el fariseo, que dicen, el publicano trata la manera de justificarse a sí mismo diciendo, yo no soy como yo no soy como yo diezmo y ofrendo
día con día, semana, bueno, dice, yo diezmo y ofrendo, ¿ah? Y doy mis ofrendas siempre, pero este, o sea, le estábamos buscando al publicano, mientras que este humilde, agachado, diciendo, Señor, yo no soy digno de mirar al cielo. A ti mismo se estaba juzgando que no era digno de alzar su mirada al cielo y ver su rostro. Por eso el publicano, dice la Biblia, salió con más justificado que el fariseo, porque lo estaba acusando. Así muchas veces somos nosotros, cuando juzgamos y señalamos y condenamos a las personas. Veamos qué nos dice Romanos ahí mismo, capítulo 2, versos 17 al 24. Mire, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad instruido por la ley aprueba lo mejor. O sea que se está aquí la Biblia lo está declarando cómo es esta persona, ¿ah? que tiene el nombre de judío y que se apoya en la ley y que se gloría en Dios y conoce la voluntad de Dios, ¿ah? y sabe cómo alabar y glorificar a Dios. Pero mire, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y dice, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea que están siendo guía de personas, pero más nos está examinando a él mismo. ¿Cómo está esta persona? Porque muchas veces nosotros decimos que hay personas que están haciendo lo malo, pero no sabemos, no nos damos cuenta que nosotros que estamos juzgando estamos en las mismas condiciones o quizás peor que esta. Por este motivo nosotros tenemos que darnos cuenta. Instructor, dice, de inductos, maestros de niños que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dice el 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea que ya la palabra ya comenzó a darse vuelta y lo está a uno acusando. Ya le está diciendo a uno lo que verdaderamente cuando nosotros acusamos a alguien, la palabra del Señor nos acusa a nosotros mismos, dice el 21, tú pues que enseñas, dice, a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, dice, no te predicas, tú que predicas de que no se debe de hurtas. Esta palabra significa robar. Para que no saben qué es hurtar, es robar. Dice, tú que predicas, dice, que no se debe de robar, robas, dice. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Ah? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Ah? O sea que nosotros, mis hermanos, debemos de darnos cuenta. ¿Por qué? Mira el 24 lo que dice. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ah? O sea que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando estamos juzgando, señalando a alguien más. Tenemos que señalarnos a nosotros mismos o tenemos que tener cuidado porque nosotros apuntamos con un dedo a la persona y son tres los que están en contra de nosotros. ¿Ah? Y por ese motivo debemos de darnos cuenta las cosas que estamos haciendo nosotros para poder juzgar a las demás personas y justificarnos nosotros mismos. Y decimos, a mí no me va a pasar esto, yo no soy así. ¿Ah?
nos justificamos a nosotros mismos cuando la palabra del Señor nos está diciendo todo lo contrario. Mire, Lucas capítulo 6, verso 37 al 38. Dice la Biblia, no juzguéis y no seréis juzgados, dice. No condenéis, dice, y no seréis condenados. Perdonad, dice, y seréis perdonados. Dad, y se os dará medida buena, apretada, remedida, dice, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mide, os volverán a medir. O sea que si nosotros no queremos que digan nada de nosotros, no hablemos de nadie. Porque muchas veces nosotros juzgamos y señalamos y bueno, decimos que a nosotros nadie nos juzga, nadie nos señala, pero hay muchas personas que nos juzgan y nos condenan a nosotros mismos y con justa razón. ¿Por qué? Porque hemos juzgado anteriormente a las demás personas y sabiendo que como nosotros estamos, si verdaderamente somos cristianos, debemos de estudiar bien la palabra del Señor y apegarnos a ella. No pasarle solamente por encima, sino que simplemente hacer hacedor de la palabra para poder así respetar a la vida de las demás personas. Mire qué nos dice el libro de Romanos. Allí mismo vamos a ir a Romanos, vamos a ir al verso 12 de Romanos. Romanos 12, vamos a estar leyendo el verso 17 al 21. Mire lo que dice, del 17 al 21. No paguéis, dice, a nadie mal por mal. Esa es la costumbre que nosotros tenemos. Si me hacen a mí, yo le hago algo más grande. Esa es la costumbre. Y eso ha pasado por mí mismo. Así es de que no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, dice, lo bueno delante de los hombres. Si es posible, es cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea que debemos de hacer esto. Y dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino velad, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas, dice, vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es algo, mis hermanos, que muchas veces nosotros, como cristianos, dejamos pasar por un lado. No hacemos lo que la palabra del Señor nos dice y la dejamos así por un lado. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces agarramos cosas que no, bueno, esto dice, esto no me conviene, esto me conviene, y agarramos solamente lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros no nos hace ningún mal, ningún efecto. ¿Por qué? Porque queremos apartarnos de las cosas que nos dañan a nosotros. Pero la palabra del Señor es para todos. Porque el que habla de lo alto, sobre todos habla. Y no solamente sobre aquellos que estamos juzgando, sino que también sobre nosotros. Por lo cual debemos de ver todo esto. Dice que debemos mejor de darle de comer a esta persona. Si tiene hambre, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Dice, si no vence con el bien
al mal. O sea que debemos de ver todo esto, que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien, no pagar a nadie mal por mal. Pero déjenme decirles, mis hermanos, yo como siempre he dicho, soy sincero y honesto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa a mí. ¿Ah? A veces guardamos rencor, guardamos resentimiento, guardamos odio por aquellas personas que nos hacen tal vez no un mal grande, pero los han hecho un pequeño daño y aguardamos el rencor que no nos deja quizás superarnos. Todo esto, mis hermanos, debemos de ir sacando de nuestra vida para que nuestra vida sea perfecta en Dios y poder hacer las cosas que Dios desea que nosotros hagamos conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Porque para esto el Señor nos ha traído aquí para que seamos, mis hermanos, ejemplo. Para que seamos ejemplo de las personas, para que podamos hacer todo conforme a la voluntad del Señor. Mire, vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versos 11 y 12. 11 y 12. Mire, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En pocas palabras, venimos a ser verdugo de la ley. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que es cierto, que es verdad y que estamos haciendo y agradando a Dios, cuando no lo es. Miren lo que dice el 12. Uno solo es el dador de la vida. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muchas veces no nos fijamos en eso, en una pequeñez que estamos juzgando. Nosotros mismos no nos fijamos. ¿Por qué? Porque creemos que porque estamos aquí en un púlpito, porque somos cristianos, ya el juicio no va con nosotros, porque nosotros hemos escuchado decir que nosotros vamos a juzgar las naciones. Es cierto, pero con justo juicio, conforme a la voluntad de Dios, no conforme hombre alguno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos y juzgamos mal. Juzgamos mal como lo hacen en los juzgados de este mundo. Cuando van quizás a juzgar a alguien que consideran criminal, lo consideran que es un criminal y que puede ser juzgado y condenado al mismo tiempo. Pero verdaderamente ya se ha puesto a pensar si usted estaría alguna vez en el mismo lugar que esta persona está siendo juzgada. Todo esto, hermanos, debemos de ponernos a pensar, porque muchas veces nosotros, como decimos, hacemos pasar cualquier cosa con tal de que no nos dañe a nosotros, con tal de que no los toque. Todo esto es para Él, no para mí. No, hermano. La palabra de Dios es para todos porque el que habla sobre este mundo, sobre todos habla, que es Dios, y juzga a todos, no solamente a una sola persona. Dios no hace acepción de personas para juzgar a nadie. Él no anda, quítate tú, a ti no te voy a juzgar, a este no. A parejo, no importa, pequeño, grande, moreno, blanco, amarillo, cornizo, lo que sea, pero Él a todos juzga por igual. No va a hacer a un lado a alguien que no lo va a juzgar conforme a la voluntad de Dios, porque eso a Él no le gusta. Si vamos a ver cómo es al final de este mensaje, ahí vamos a ver que Dios no juzga a nadie y aparte de esto, el juicio
lo lleva el Hijo, a quien Dios ha dado todo el poder para juzgar las naciones. Pero ni con todo, sino que la palabra que hemos escuchado, a cada uno de nosotros la va a juzgar en aquel día. No va a ser ni el Señor ni Dios, sino que va a ser la misma palabra que hemos escuchado, esa los va a juzgar en aquel día. Ahora veamos lo que dice el punto número 2. Mire, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, como ya lo hemos dicho antes. Muchas veces queremos justificarnos nosotros, como decimos, y queremos mostrarnos que somos buenos, pero verdaderamente el único bueno es aquí el Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Romanos. Vamos a ir a Romanos, vamos a ir al capítulo 14. Romanos 14, vamos a estar leyendo el 17. El 14, versos 10 al 13. Mire, del 10 al 13 que nos dice. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, porque menosprecias a tu hermano. Porque todos dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y dice el 13, mire, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no podéis decidir, dice, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos o señalamos y decimos algo que quizás hemos dañado al hermano, lo que esta persona lo que puede hacer es irse. Y ya no volver a ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Porque él piensa que de la misma forma como lo trataron allí, están las demás. Y es lógico que él piense de esa manera, porque todas pues dependen de un solo Dios. Y a un solo Dios sirven. Y por lo cual va a decir que todas las iglesias están igual de contaminadas con esta misma mundanalidad e inmoralidad que no pueden ver porque están ciegas porque están siendo llenas de cosas de este mundo y juzgan a las personas según lo de este mundo, no conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios juzga justamente, no injustamente. Por esto es necesario que nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta y meditar en lo que estamos haciendo. Vea lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 5. Mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso es lo que a nosotros no nos damos por enterado, no ponemos atención a lo que la palabra. ¿Por qué? Porque solamente leemos así de corrido, de pasada rápidamente. No nos detenemos a ver qué es lo que el versículo dice. Ese es el caso, que nosotros juzgamos simplemente porque vemos que otro está siendo juzgado. Pues no, entonces es fácil juzgar a alguien y señalarlo. No, hermano, tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque no podemos juzgar según el hombre, sino según Dios. Porque verdaderamente nosotros no tenemos que juzgar a nadie, dejémosle eso a Dios, que Él es el único que le conviene juzgar al ser humano, no a nosotros mismos. Mire Mateo capítulo 7, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7,
en su verso 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que mides seréis juzgados, y con la medida con que mides os volverán a medir. ¿Ah? O con que medís os serás medido. O sea que uno tenemos que ver la palabra del Señor. Alguien la llamó. Así es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre este aspecto. Por eso yo les insto a que estudiemos la palabra del Señor, para que podamos examinarnos a nosotros mismos y detenernos un poco antes de juzgar a los demás. Vean lo que dice Marcos capítulo 7. Vamos a estar leyendo el verso 20 al 23. Mire. Pero dices que lo que del hombre sale, eso contamina a que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la maldicencia, la envidia, la lascivia, dice, la envidia y la maldicencia y la soberbia, la insensatez. Todo esto, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Porque cuando nosotros juzgamos todo lo que está todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que hemos ido acumulando, estos rencores, este odio, ha ido acumulando tantas rencillas, tantas maldades, y eso están contaminando al ambiente, tanto a las personas que se le dicen las cosas como a uno mismo. Por eso es necesario, mis hermanos, que debemos de entender que lo que sale del corazón, lo que sale a través de la boca, del corazón sale, y de ahí salen los malos pensamientos. Por eso dice la palabra del Señor, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Y también dice en Isaías, que dice que debemos de ver el corazón, dice, que nadie lo conoce, dice. ¿Quién conocerá el corazón? Dice, sino solamente Dios. Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque verdaderamente nosotros estamos quizás haciendo algo que no debemos de hacer. Por lo cual debemos de mantenernos siempre atentos conforme a la voluntad del Señor, obrando conforme a su misericordia, porque Él sí es misericordioso. En cambio nosotros no somos misericordiosos, sino que somos juez. Porque la palabra del Señor lo dice. Si estamos juzgando, entonces no somos hacedores de la palabra, sino jueces. Así es de que tengamos mucho cuidado. Ahora, el punto 3 dice, ¿piensas tú que escaparás del juicio de Dios haciendo estas cosas? Mientras más, hermanos, más juzgamos, más nos condenamos. Mientras más hacemos esto, más nos estamos condenando a nosotros mismos. Por ese motivo debemos de escudriñar bien la palabra del Señor. Porque cuando nosotros estamos juzgando y señalando a las personas sin saber cómo va a ser nuestra vida, si nosotros verdaderamente merecemos que juzgar a los demás, solo Dios lo sabe. Por lo cual no debemos de juzgar a nadie. Vean Romanos capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 11 al 15. Mire, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios.
El Señor no hace excepción de personas como se los dije, como se los dije a ratito, de rato. Porque todo dice lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, estos asuntos no tengan, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea que muchas veces nosotros, sin saber, estamos juzgando, pero cuando juzgamos conforme a la voluntad de Dios, hacemos justicia correcto, porque cuando estamos haciendo juicio que va conforme a la voluntad de Dios, estamos haciendo bien y estamos obrando conforme a la ley. Pero mientras que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, todo esto va a ser conforme a su misericordia. Mire que nos dice Apocalipsis, capítulo 7, perdón, capítulo 20, Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 al 13. Mira lo que dice. Y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que allí, como dijimos, no hace Dios excepción de personas, sino que a todos por general. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las obras que están escritas en los libros según sus obras. O sea que usted dése cuenta, hermano y hermana, que nos está escuchando, dése cuenta que cada una de las obras, de las buenas obras o de las malas obras que usted y yo hacemos, el Señor está tomando nota y está escribiendo todas esas acciones que nosotros mismos hacemos. En aquel día que muramos y que ya vayamos a comparecer ante el tribunal de Dios, de Cristo, mire, todas esas cosas allí van a salir. En tal tiempo, en tal día, a tal hora, hiciste esto y esto y esto. Todo esto allí está anotado en el libro de Dios, por lo cual debemos de tener mucho cuidado y escudriñar conforme a la voluntad de Dios y comenzar a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos para no ser juzgados, para no ser juzgados de ella. Porque por la palabra misma que nosotros hemos escuchado o que hemos predicado, esa misma nos va a juzgar en aquel día. Mire, dice el verso 13, y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que verá, tanto la muerte como el Hades, Dios no hace excepción de personas. Tanto como cosas, y todo esto, Dios a todos por igual los juzga y los condena, porque el juicio que Dios hace es según verdad, porque lo que Dios hace y dice es cierto, porque nosotros como cristianos, como seres humanos, debemos de tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos. Si estamos en Cristo, tenemos que obrar conforme a la voluntad del Señor. Así es de que, mis hermanos, veamos
Veamos la segunda carta del apóstol Pedro. En su capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 7 al 9 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Mire, dice del 7 al 9. El libro y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la defanda conducta de los malvados. Porque dice, justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, mire, dice la Biblia que este hombre, que era Lot, que vivía en Sodoma, él vio todo lo que en ese momento que él existía, hacían los seres humanos. Y estamos en los mismos tiempos que Lot vivió. En esos mismos tiempos que hay tanto sodomismo, tanta maldad, tanta hipocresía, tanta idolatría, tantas cosas que contaminan al hombre. Mire, este hombre dice, y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados. Porque dice, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que, en otras palabras, no se contaminó, no participó, no juzgó ni señaló a nadie. ¿Ah? Y eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Seguir el ejemplo del justo Lot. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo a seguir. Porque a pesar de todo la maldad que allí se vivía, él no participó en nada, se apartó de eso. Y los hombres también de ese lugar lo respetaban. ¿Por qué? Porque se dio a respetar. Y no hizo nada para desagradar a Dios. Lo contrario, agradó a Dios y Dios envió ángeles a librarlo y sacarlo de ese lugar, porque Dios iba a destruir ese lugar. Así es de que eso es lo que puede pasar en nuestros tiempos. Por lo cual nosotros debemos de ver todas esas cosas que estamos teniendo aquí en la Biblia, la cual nos muestra y nos dice en los tiempos que estamos viviendo que son igual que los que Lot vivió en aquel entonces. Por lo cual tenemos que hacer lo mismo que hizo Lot. Veamos qué nos dice. Vayamos nuevamente al libro de Romanos. Vamos a estar viendo Romanos capítulo 2, verso 6. Mire, pues ya leímos el 5. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. O sea que para que lo entendamos, tenemos que leer el 5. Dice, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que esto es algo que nosotros, mis hermanos, tenemos que entender. Que nuestros actos merecen una condena por nuestra actitud, por nuestros juicios irregulares que estamos juzgando simplemente sin ver nuestra propia vida y señalarnos a nosotros mismos y juzgamos a los demás. Tenemos que ser condenados al mismo tiempo. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, vamos a vivir una vida conforme a la voluntad y a la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice con estos versos. Con este verso terminamos. Capítulo 12 de Romanos, verso 14 al 17. Mire, dice, bendecid, dice, a los que os persiguen, bendecid y no maldizcáis,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Por procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esto es lo que deberíamos de hacer nosotros, de presentar nuestra vida delante de Dios, si es que verdaderamente somos cristianos, como tenemos el nombre de cristianos evangélicos. Tenemos que al mismo tiempo, hermanos, hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos, para no ser juzgados junto con el mundo. Y esto, imagínense, qué vergüenza sería que nosotros siendo cristianos, seríamos juzgados junto con los del mundo. ¿Por qué? Porque por nuestra forma y formas de vida, nuestra mala conducta, nuestra mala decisión de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, para que Él pueda dirigir nuestra vida y comenzar a hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque eso es necesario, mis hermanos, que nosotros como cristianos podamos hacer las cosas que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Así es de que, mis hermanos, vamos a hacer una oración para poder salir ya del aire y así despedirnos de la audiencia que está siempre atenta a las palabras que Dios pone en nuestros labios, en nuestra boca, para que las digamos al pueblo. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por su palabra que nos fue dada, Padre Santo, para presentarla, Señor amado, al mundo. Ya lo hicimos, Señor amado. Ya hicimos todo, Señor, conforme a su voluntad. Ahora, Padre Santo, depende ya no de mí, sino, Padre Santo, de cada una de las personas que ha escuchado esta palabra. Padre, porque debemos nosotros de reconocer, Señor amado, su grandeza, su gran amor, su misericordia, que usted siempre, Padre Santo, habla, Padre eterno, a tiempo y fuera de tiempo, Padre Santo, en nuestra vida, para que podamos nosotros, Padre eterno, al mismo tiempo hacer la voluntad que usted nos manda a hacer y no juzgar injustamente al mundo, Padre Santo, que nos observa, que nos ve, Padre Santo. Pues como cristianos, Padre mío, nosotros somos personas, Padre Santo, diferentes, por la cual, Señor amado, debemos de demostrar ese cambio, Padre eterno, que usted ha puesto en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre, Señor poderoso de Jesús, le pedimos, Padre Santo, que sea usted obrando en la vida de cada uno. Mira aquellos, Padre Santo, que se encuentran, Señor amado, quizás estorbados de salud, quizás, Padre Santo, con algún dolor en los pies, en las rodillas, Padre Santo, en los hombros, quizás en las coyunturas, ya de un anciano, Padre Santo, que ya le duele todo, Padre eterno. También usted puede, Señor amado, poner su mano sobre él, Señor amado, y ser sanado, Padre Santo, tanto, Padre mío, como nuestra vida física, como nuestra vida espiritual, Señor amado, pueden ser sanados para que podamos ser justificados delante de su presencia, Señor amado, en aquel día cuando usted venga. Padre, en el nombre, Señor poderoso de Jesús, Señor, le pedimos que sea usted obrando conforme a su voluntad, a su misericordia. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, recordemos esto, recordemos esto, que nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos de entender que ya nosotros no tenemos que estar señalando ni juzgando a nadie, porque Dios nos ha puesto como ejemplo, como personas que
que Dios ha cambiado nuestra forma de vida, nuestra conducta de ser, por lo cual debemos de obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso les invito a que cada uno de nosotros pueda meditar bien en la palabra que nos fue presentada a nuestra vida. Así es de que recordemos esto, mis hermanos, porque el Señor no tarda en venir. Y el Señor está enviando cada uno de las predicaciones como algo que nos corrija para poder evitar nuestra vida y nuestra mala conducta delante de Dios, sobre todo, y delante de los hombres, que nos conllevan a una condena quizás no muy agradable para nosotros que somos cristianos, por lo cual debemos de actuar de esa manera. Por lo cual ya salimos del aire en este momento, pues les invito a que podamos estar siempre aquí dispuestos a hacer la voluntad. Así es de que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.